Bueno, damas y caballeros, aquí está Rosa Díez González, Rosa Díez Glez, arroba Rosa Díez Glez. Buenos días, Rosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Semanita más interesante, ¿eh? Dramática. Porque creemos que no, pero la siguiente es superior siempre. Sí, todo lo que puede empeorar, decían, sí. ¿Verdad? Pues vamos a escuchar un parte de un vídeo. Hola, buenas. Mira, primero de todo deciros, yo soy de Barcelona. Hasta la fecha llevo casi 90 días sin cobrar, sin conseguir contactar con nadie del SEPE. Entonces, bueno, a mí me gustaría dejar claro que aquí las personas comemos cada día, no comemos cada 3 meses, ¿vale? Tenemos gastos, tenemos pagos, nos hemos visto afectados por una situación que vino de golpe, que nuestra empresa cerró, cesaron la actividad, nos mandaron a un ERTE a todos, nos dijeron que íbamos a cobrar la prestación por desempleo, denominada ERTE. Hasta la fecha no he cobrado absolutamente nada. Bueno, esa es una llamada de socorro de una de las miles de personas, miles y miles, cientos de miles que llevan 3 meses esperando que les paguen el ERTE. El gobierno de la propaganda oculta también esto. Sí, es que, a ver, como han hecho tanta propaganda de lo que se les va a pagar por el ERTE, de que se les va a pagar inmediatamente, de que van a cobrar, se nos olvida que siguen sin cobrar. Es que este vídeo yo lo he pillado de casualidad, no conozco a la persona en concreto. Esta semana es una chica de 30 y tantos años que recuerda que hay 900.000 españoles como ella que llevan 3 semanas sin cobrar. 900.000 españoles que llevan 3 semanas sin cobrar y sin poderse poner en contacto con nadie y que están viviendo de su familia, de sus mayores, muchas veces de sus pensionistas, de los que no se han muerto, ¿eh? Y claro, pues se nos olvida, porque como hay tanto escándalo, lo que estabais diciendo, porque como cada día sacan un escándalo nuevo de la chistera, se nos olvida que este gobierno también ha abandonado a 900.000 de nuestros conciudadanos a quienes no les pagan el ERTE. Por cierto, eso ocurre mientras que los amigos de los ministros se forran con licitaciones directas, se forran directamente. Esta semana conocíamos como una empresa de un amigo de Ábalos, comprando mascarillas, ha pasado de facturar 100.000 euros al año a 40 millones en estos 3 últimos meses. Se forran, hay dinero para que se forren los amigos de los ministros y a la vez hay en fin, cientos de miles de españoles que están en este momento en una situación verdaderamente insostenible porque además no se habla de ellos. Entonces hay que darles voz. Tuit número 2. Marlaska cree el ladrón que todos son de su condición. Dice, el indigno Marlaska intenta sobornar a policías y guardias civiles, abonando un incremento salarial que llevaba 2 años reteniendo fraudulentamente. Este gobierno despótico no conoce el honor de nuestras Fuerzas Armadas. Cree el ladrón que todos son de su condición, gobierno de división. A cuenta de, ese golpe de efecto después del cese de Pérez de los Cobos. Sí, después de dar instrucciones ilegales a un coronel de la Guardia Civil. Después de exigir a un coronel de la Guardia Civil que exija a sus subordinados una información que sus subordinados no le pueden dar porque la jueza, en este caso jueza, lo ha prohibido. Después de exigir a un coronel de la Guardia Civil que cometa un acto ilegal, anuncia que va a pagar lo que les debe desde hace 2 años, porque es una aprobación del gobierno de la época de Rajoy y que este gobierno lleva 2 años diciendo que es imposible porque si no hay presupuestos nuevos no se lo puede pagar. Lo anuncia pensando que de esta manera puede sobornar a la Guardia Civil y a la policía, pero es que esta gente es que como no tienen honor, me refiero a Marlaska y al resto de ministros, empezando por el presidente, por supuesto, como no tienen honor, creen que los demás son como ellos. Ese dicho viejo de que el ladrón que todos son de su condición se les puede aplicar. Y después, a la vez, mientras hace todo esto, empieza a perseguir a la jueza. Porque esta es otra. O sea, fijaros que en 2 días este hombre ha pasado de exigir a un coronel de la Guardia Civil, este hombre Marlaska ha pasado de exigir a un coronel de la Guardia Civil que cometa una ilegalidad a anunciar un soborno, entre comillas, o sea, que no le va a servir de nada absolutamente, pero que demuestra su absoluta falta de solvencia mental y de solvencia ética, a empezar a perseguir a la jueza, porque no han pasado 24 horas desde que se inició este último escándalo y ya el Abogacía del Estado, que funciona a las órdenes del Gobierno, como todo el mundo sabe, está haciendo informes para, desacreditar la labor de la jueza, porque como no la pueden cesar de momento,
como han hecho con el coronel, lo que van a tratar es de desacreditarla. Es que tenemos un gobierno que verdaderamente es, en términos democráticos, una absoluta vergüenza y un absoluto insulto a toda la sociedad española. Vamos, que no, yo no salgo a la calle a manifestarme ahora porque no puedo, pero lo demás es que saldría, ¿eh? O sea, y como yo creo que millones y millones de españoles. Otro tuit de la semana: ni proteger vidas ni honrar muertos, a cuenta de que ha habido disminución del gasto de pensiones porque ha habido 38.000 pensionistas menos. En España las personas mayores desaparecen por partida doble. Sánchez las elimina de la lista de fallecidos por el COVID-19 y la Seguridad Social de la de pensionistas, que solo se quedan los muertos. Es que fijaros, es que esta es otra de estas cosas que olvidamos con la batalla esta que nos sirven estos sinvergüenzas del gobierno en el Congreso de los Diputados, pues olvidamos las cosas que están pasando y que afectan a la vida de las personas. Es que los mayores desaparecen de la lista de muertos porque no los cuentan, o sea, porque eso ya sabemos que no se están ni siquiera contando los muertos. Luego desaparecen de la Seguridad Social porque efectivamente hay en este momento en el que la expectativa de vida es la más alta de la historia de España, es que han desaparecido 38.508 pensionistas. Y luego a la vez, o sea, esas son las dos desapariciones, pero hay una tercera que yo no he citado. La tercera tiene un titular como máximo responsable que se llama Pablo Iglesias Turrión. Es que acordaos que las residencias de mayores son responsabilidad de Pablo Iglesias Turrión y que cuando se quedó fuera del comité de la COVID, al día siguiente montó una rueda de prensa, en fin, porque así se lo permitió Sánchez y en ella reivindicó su autoritas sobre todas las residencias de ancianos y nunca más se supo. Lo que sí se ha sabido es que durante estos 3 meses, aparte de no hacer nada positivo para resolver los problemas de las residencias, se ha seguido manteniendo la orden de que no llevaran a los ancianos que se ponían enfermos por la COVID dentro de las residencias a los hospitales. O sea que Iglesias Turrión, cuya responsabilidad directa, insisto, son los mayores, las residencias de ancianos, que la ha reivindicado para sí como mando único, lleva 3 meses como mando único, es el responsable directo también de todos estos mayores que han desaparecido del escenario. Hay que recordárselo, tiene una responsabilidad directísima en la muerte de todos estos de nuestros mayores. Vamos a ver, y me gustaría que escucháramos este audio. La verdad es que en esta pandemia, la más grave no solamente en España, sino en el mundo después de 100 años, es que el Partido Popular no ha estado con el Gobierno de España. Señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española. Bueno, dice que un tipo que pacta con los terroristas que asesinaron a 854 de nuestros conciudadanos y gobierna en coalición con un partido que venera a Lenin y a sus millones de crímenes siga al frente del gobierno de España, esa sí es la anomalía democrática de Europa. Sí, somos una anomalía democrática en Europa, porque si Casado coincide en el voto con Vox, es como Vox, ergo, si tú coincides, pactas, no es que coincidas en el voto, sino que pactas y suscribes por escrito un acuerdo con un partido que honra y venera a los terroristas, eres un terrorista, o sea, siguiendo tu misma lógica. Y si tú metes en el gobierno, porque haces una coalición de gobierno, a un partido chavista, no bolivariano, chavista, y a un partido que reivindica los crímenes de Lenin, y además le nombras a su jefe presidente de la Comisión de Reconstrucción, es que veneras a Lenin y a sus crímenes históricos, que por cierto, en fin, están condenados en Europa. O sea que con esta carta de presentación, con esta anomalía de gobierno en términos democráticos, vamos a Europa a reivindicar que nos rescaten, pero si es que esto es como si secuestran a uno que te está matando, y dice, pues que se queden con él, o sea, que se queden con él, o sea, es que esta anomalía en términos democráticos es la que representa a los españoles. Este es nuestro hecho diferencial. Este es un gobierno que no tiene parangón en Europa, no en las personas, sino en el comportamiento. Porque, claro, no son las personas, es el comportamiento. Decía ayer, creo que, no me acuerdo, creo que Vox Populi, que igual hacía un gesto el presidente de cara a Europa, sí, que igual hacía un gesto de cara a Europa, pero si el único gesto es que se vaya él, que se vaya. Si el problema del gobierno de España no es Iglesias, el problema del gobierno de España es Sánchez Castejón Pedro.
O sea, ese es el problema del Gobierno de España. Entonces, lo único que puede limpiar esta situación de anomalía es dejar de tener un presidente que se comporta como un psicópata, que elige socios a los golpistas, a los terroristas y a los chavistas, que les elige como sus socios y que se comporta en función de esa sociedad que ha constituido, porque si los eligiera como socios pero luego se comportara de otra manera, no. Entonces, bueno, pues el problema en España no es Iglesias, el problema en España se llama Pedro Sánchez Castejón, y esta es la anomalía que nos representa en Europa.